hoy vamos, como su nombre lo dice, como a tratar y a acercarnos lo que es algunas preparaciones navideñas y explicar de forma sencilla los fenómenos que ocurren y las reacciones químicas que allí se presentan. Todo porque, pues, somos química, hacen parte de las ciencias naturales y como tal, entonces vamos a abordar esta parte. Vamos a hacer como el abordaje o de qué se compone la presentación. En un primer momento voy a hablar una breve reseña histórica de lo que son los buñuelos, las natillas y el arequipe. Y luego voy a ir acercándome y tratando algunos términos relacionados con eso. Por ejemplo, aquí, ¿sabías que la natilla es un gel? Antes de esto voy a decir, o de dónde es originaria la palabra natilla, la palabra buñuelo y la palabra Arequipe. Resulta que nosotros somos parte de esa migración, de esa colonia o conquista de los españoles. A su vez, los españoles fueron colonizados en gran parte por lo que fue la invasión mora, o sea que tienen muchas raíces árabes. De allí que en la cultura española estén presentes preparaciones como la natilla, los buñuelos y el arequipe, que también se derivan y se mezclaron con la cultura y lo que encontraron los árabes en España. Luego, en esa migración española hacia América, se fueron incorporando estas preparaciones con los ingredientes que encontraron, entre ellos el maíz, que fue el aporte de los aborígenes, de los indígenas. Por lo tanto, entonces, los tres son una mezcla de culturas árabe, española e indoamericana. Listo. La primera pregunta, ¿sabías que la natilla es un gel? Listo. Los ingredientes son de la natilla, son almidón de maíz, leche, panela, azúcar y agua. Y los términos asociados a ellos que vamos a abordar son gelatinización, gelificación, sinéresis y retrogradación. ¿Cuáles son las etapas para la preparación de la natilla? Un mezclado, la cocción, el enfriamiento y el almacenamiento. En el mezclado, ¿qué ocurre? Que el almidón que es insoluble en agua fría se torna una solución opaca. Si dejamos ese almidón quietecito, notamos que se separa en dos fases, en donde la harina o ese almidón se va hacia el fondo y el líquido queda sobrenadando. Entonces, por eso se presenta la insolubilidad. Por lo tanto, hay que hacer la mezcla y esa mezcla pues hay que llevarla a cocción. Durante la cocción, ¿qué es lo que ocurre? Los ingredientes, en especial el agua, es el que entra a separar los gránulos de almidón que están junticos. El almidón está compuesto por por dos moléculas, una cuya base y como centro es la glucosa. Una es la amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ramificada. Ellas están bien junticas y esto es lo que hace que cuando nosotros tenemos la solución del almidón en agua fría se vea opaco porque ellas evitan que la luz pase. Luego, cuando empiezan a calentarse y a cocinarse, los gránulos de almidón se van separando y el agua empieza a ingresar dentro de su estructura, lo que finalmente va generando, un hinchamiento, un crecimiento de los gránulos de almidón y así vemos que esa colada opaca al principio va tornándose transparente, más viscosa y a ese proceso es lo que se le llama gelatinización. Durante ese proceso, por la aparición va apareciendo también el color oscuro. Ese color oscuro se debe a que se presenta una reacción de pardeamiento o de oscurecimiento llamado Maillard, que más adelante voy a abordar con más profundidad en el tema o cuando tratemos
el arequipe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la colada que estamos haciendo se va espesando y va teniendo una consistencia, entonces decimos que la natilla está. Esa natilla, entonces, en ese punto, a ese producto se le va a llamar sol. El sol se dice que es un gel en caliente, que es más viscoso, yo lo puedo vaciar en los moldes o donde vaya a almacenar o a guardar mi natilla y hago que esos gránulos de amilosa y amilopectina ya tengan una cantidad grande, grande de agua, o sea, tienen una capacidad máxima de hinchamiento, ¿sí? Luego, durante el proceso de enfriamiento, esa colada va tomando consistencia, se va enfriando y decimos, esa una de las formas que hay tradicionales para saber si la natilla está, es la prueba del plato, se pone sobre el plato, que si se despega solita, sin mucho esfuerzo y que no se nos chorree, decimos que la natilla ya está. Otro de las maneras es que se utiliza un recipiente con agua, una taza o un pocillo y agua fría y adicionamos un poquito de la mezcla que estamos cocinando y ella va formando como una bolita. Esa es otra manera de decir que la natilla ya está a punto. Y la otra es poner la cuchara en el centro de la olla o el recipiente donde estamos cocinando la natilla y si la cuchara por unos segundos permanece o el objeto con que estemos mezclando permanece quieto, decimos que también está. La otra es que veamos que al raspar o hacer la agitación en el fondo se abren como dos caminos. Otra manera de decir, o sea que cada cual tendrá su estilo para decir que la natilla ya está a punto. Cuando ya se enfría, entonces los gránulos de almidón tratan de volverse a unir y de sacar, de expulsar fuertemente el agua. En ese momento empieza un proceso que muchos de nosotros hemos identificado y que quizás recuerdan el regaño de la persona mayor que nos está dirigiendo la preparación de abuela, bisabuela, la mamá, la tía o el papá, que dicen que nosotros dejamos los recipientes, los platos, las totumas mojadas, porque cuando se desmolda la natilla, vemos que tienen agüita. ¿Qué es lo que pasa? Que esa agua que estaba retenida allá durante el proceso de cocción, como alcanzó la máxima capacidad y un poco más, empezó a salir. En ese momento, esa primera agüita que sale se le conoce como un proceso de sinéresis. Hay otros productos que también sufren este fenómeno, por ejemplo, como el quesito, como esa agüita que le sale al quesito, es un fenómeno de sinéresis. Luego, entonces, la amilosa y la amilopectina, ellas quieren juntarse, quieren volverse a juntar y sacan mucha más agua. A ese proceso es el que se le llama retrogradación. O sea que cuando tenemos geles, los geles sufren procesos de retrogradación. La retrogradación es un indicativo del envejecimiento del gel. ¿Qué ocurre? Que ese gel que ya está frío, está retrogradado, empieza a tener un agua tanto por encima como por debajo y con los ingredientes que tiene, como es el azúcar, la leche, genera un medio propicio para que al final puedan crecer microorganismos como son levaduras o son también mohos.
Y entonces, listo, nos ganamos el regaño porque nos dijeron, usted que secó mal el plato, usted que secó mal la totuma, vea que por dejarla húmeda, por eso fue que se dañó la natilla y mire que tiene, está gomosa, está pegajosa, está así toda chiclosa. Esos son fenómenos, la evidencia de un fenómeno de retrogradación. Es muy importante en la cocción de la natilla en el momento de utilizar, ahora que se utilizan tanto las mezclas ya preparadas, fijarnos en las instrucciones, los tiempos de cocción y la cantidad que vamos a hacer. Ejemplo, una caja pequeña nos dicen 10 minutos de cocción. Resulta que vamos a hacer 2 cajas, o sea que serían 20 minutos de cocción. Por eso algunas veces en esta época nos comemos algunas natillas que nos saben todavía harina como almidón crudo. Es porque les falta cocción. Listo. Ahora vamos a mirar por qué los buñuelos son amigos de Maillard. Resulta que a don Maillard necesita ciertas características para estar ahí, para poderse producir. Ese Maillard está asociado con la formación de esa costra dorada. Por aquí les voy a enseñar un buñuelo y poderles mostrar ese buñuelo. Mire, algo doradito, rico, así sabrosito, delicioso, como para meterle el diente. Y al partirlo, mira que notamos cómo por dentro no se da ese color dorado. Resulta que esto tiene entonces una particularidad y es, si nosotros recordamos, para el buñuelo se utilizan ingredientes blancos, como es el maíz, el huevo, el queso. Tenemos el huevo nos ayuda a ligar y también a mejorar y a suavizar la masa, y el agua nos va a dar la capacidad de formar toda esa mezcla, ¿sí? Los términos asociados que van a estar al buñuelo son el leudante, el pardeamiento, la fritura, la gelatinización, la gelificación y la retrogradación. Bueno, entonces empecemos hablando de en las etapas hay un proceso de mezclado, amasado, armado, fritura y almacenamiento. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy haciendo la mezcla en seco, debo ya el almidón, ya sí venden mezclas preparadas para buñuelos y que se le adiciona el queso, el agua y el huevo. Algunos hacen la mezcla o el moje con la leche, ¿cierto? Entonces ya tenemos la mezcla hecha y tenemos algo bien importante y es el leudante. ¿Qué es un leudante? Es un compuesto que nos va a ayudar a que crezcan los productos cuando se cocina, bien sea al fogón o en el horneo. Dicho leudante, ¿de qué se trata? Leudar es crecer y ese crecimiento se da porque la mezcla o el producto gana aire y a su vez también en algunos casos retiene CO2, ¿cierto? En este caso vamos a hablar del leudante. Polvo de hornear. En algunos casos también utilizan bicarbonato de sodio. Fíjense o recuerden que son mínimas cantidades las que se adicionan para que el fenómeno se dé en toda la mezcla. ¿Por qué se da como esa pequeña cantidad? Porque si se le adiciona mucho a la mezcla, ocurre que al comerse se da en boca una sensación de amargo, como cuando nosotros tomamos, por ejemplo, bicarbonato con agua y limón para problemas digestivos. Nos sabe un poco amargo y uno hace así como frunce el ceño porque, uy, le supo como raro y astringente y amargo. Listo. En el caso del buñuelo o
de los leudantes es el polvo de hornear y es químico, porque hay leudantes biológicos como es la levadura y que comúnmente se utiliza para la elaboración del pan. En este caso nos vamos a concentrar en el leudante químico llamado polvo de hornear, que es una mezcla de ácidos o sales de ácidos débiles orgánicas, como son el ácido tartárico y una de sus sales que es el bitartrato. Entonces notamos que ellos son sólidos y son polvos blancos. ¿Y qué es lo que necesitan para producir ese efecto de crecimiento durante la cocción? Que está en este caso la fritura. Es que la sal que está en polvo necesita de una fuente de hidrógeno. Esa fuente de hidrógeno se la va a dar el líquido de moje que le vamos a adicionar a la mezcla. En este caso, el agua. ¿Para formar qué? Para formar el ácido y el CO2. Ahí entonces se produce un equilibrio ácido-base, porque las sales vienen o son fuente de ácidos débiles, o sea, se vuelve a formar el ácido de donde partieron ellas o también se forma el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se descompone en ion bicarbonato y H+, y también va a llegar a la formación de CO2. Ese CO2 en la mezcla que está húmeda va a salir y a hacer que el buñuelo crezca y que se forme la miga, o sea, esta parte que estamos observando adentro, como esa mallita. Listo. Ese sería el efecto leudante. ¿Por qué ocurre eso? En la fritura, el aceite debe tener una temperatura adecuada para que esa masa que está húmeda pueda ir zafando o soltando el agua paulatinamente. Por eso están, pues, uno de los puntos claves de la preparación de los buñuelos es la fritura. ¿Qué pasa? Si yo echo un buñuelito o un pedacito de masa al aceite, debo contar entre 8 a 10 segundos para que esa masita suba a la superficie y empiece a girar. ¿Qué es lo que pasó acá? Que el aceite tiene una temperatura adecuada para que lentamente vaya saliendo el agua en forma de vapor. Al perder agua, la masa, el buñuelito, va entonces flotando porque ya tiene menos peso. Al ir subiendo a la superficie, también se va dando la pérdida de CO2 por efecto del agente leudante. Cuando ya está en la superficie, como la parte de abajo del aceite está mucho más caliente, el buñuelo empieza a formar el florito que es propio de la reacción de Maillard. Luego, entonces, cuando ya está bien doradito, él mismo es capaz de hacer el giro, o sea, como que hiciera un movimiento sobre su propio eje y se voltea y empieza a formar la costra por el otro lado. Es muy importante tener en cuenta esta temperatura y el aceite para la fritura porque hay un aspecto bien importante y es el punto de humo, que es una de las características que tienen los aceites para poder ser utilizados dentro de una fritura. ¿Qué es lo que pasa? El fenómeno es una deshidratación, o sea, yo hago fritos para deshidratar. En ese proceso de deshidratación se presentan otras reacciones como es la de Maillard, que me forman los colores doraditos, por ejemplo, en la superficie del buñuelo. Entonces, por eso es muy importante
en el caso del buñuelo, que todo este proceso se dé paulatinamente, que el proceso que no sea de una manera brusca. ¿Por qué? Porque rápidamente el buñuelo va a formar esta costra, pero por dentro algunos saben y han visto que el buñuelo encontramos la masa, la miga cruda aún. Por eso es delicado, pues, y es toda una ciencia y una técnica fritar buñuelos. Luego de la fritura, el buñuelo se va a almacenar, ¿sí? Entonces, vamos mirando que se saca el se saca el buñuelo ya listo, calientico. Nos quemamos porque hay algunos que nos gusta ese buñuelo caliente, casi así fumante, y se deja enfriar y al otro día el buñuelo se guarda y notamos que ese buñuelo está duro como una piedra y que no lo podemos partir. Ese es una evidencia del fenómeno de gelificación y retrogradación en el buñuelo. Si dejamos los buñuelos mucho tiempo al ambiente, no, podemos notar que también en él van a crecer levaduras y mohos. Bueno, espero que estén disfrutando y que estén comiendo buñuelos, arequipe y natilla en este momento. Bueno, nos acercamos entonces a el arequipe. ¿Qué se necesita para hacer arequipe? Leche, azúcar y bicarbonato. El arequipe, entonces, se dice que es uno de los dulces de leche. Hay varios dulces de leche. ¿Qué términos van a estar asociados con ellos? El punto isoeléctrico, la acidez, reacción de Maillard, la piridoxina. También vamos a tener azúcar invertido, bicarbonato de sodio, el calentamiento y también vamos a abordar lo que es el almacenamiento. Listo. Las etapas son súper sencillas. ¿Qué se hace? El mezclado, la cocción, el enfriamiento y el almacenamiento. En el mezclado y la cocción, generalmente se divide lo que es la leche, la cantidad de leche que se vaya a hacer y se pone a calentar una parte de ella. Luego la otra se reserva y para ser adicionada con el azúcar. ¿Qué es lo que pasa acá? Con el calentamiento, la leche disminuye el pH. Al disminuir el pH de la leche, se hace más ácida. Esa es una de las razones por las que se le adiciona el bicarbonato, y es para volver a subir el valor del pH. Pero descubrieron que al adicionarle el bicarbonato, colaboraba a que se volviera más oscurito el arequipe. Y ya con las investigaciones más adelante se dieron cuenta que lo que hacía y promocionaba era la reacción de Maillard. Aquí sí nos vamos a extender un poco más en lo que es Maillard. Maillard fue un químico y médico francés que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por observación empezó a mirar que se calentaba leche con azúcar y que se iba oscureciendo. Y entonces, en este momento, a eso se le da la reacción como nombre en honor a él de Maillard. Resulta que a la fecha aún no se tiene bien claro qué es en sí todos los pasos que encierra la reacción de Maillard. ¿Qué se requiere para que se presente la reacción de Maillard? En este caso, una proteína, la tenemos, la leche tiene proteína. Un azúcar, la leche tiene azúcar más el azúcar que se le adiciona. Y ya por añadidura, pues el bicarbonato. O sea, esa es la base de hacer el arequipe para que se presente la reacción de Maillard. ¿Cómo funciona? La reacción entonces es así.
Se necesita que haya proteínas. Las proteínas tienen aminoácidos y los aminoácidos se van a unir con el azúcar para formar compuestos que dan coloraciones oscuras. A estos compuestos se le van a llamar melanoidinas, que es parecido a la proteína que nos pigmenta la piel, ¿sí? A la melanina. Entonces, en este orden de ideas, hay unas propiedades o unas condiciones que son temperatura y pH que permiten que la reacción se dé. Temperatura más o menos hasta 150 grados. Pero el arequipe se hace a una temperatura menor y por eso es que es el tiempo tan largo. Hacer arequipe es todo un paseo porque se necesita que la leche esté siempre a una temperatura no mayor a 80 grados para evitar su destrucción, que lo que necesitamos es que se desnaturalice, que pierda su forma natural, más no que se destruya, porque lo que necesitamos es que hayan aminoácidos que promuevan la reacción de Maillard. Entre ellos está la lisina y la arginina. Por ejemplo, les hablaba de unos términos que vieron ustedes, la piridosina. La piridosina, algunos se han dado cuenta de esto. Cuando han puesto a hervir la leche, notan que la leche, cuando ya hirvió, en el fondo formó una costrica café. Si dejamos hervir mucho tiempo, la leche empieza a saber ahumado y en el fondo esa costra es muy oscura. Y si se nos quema mucho más, vamos a notar eso. Ese producto que es responsable del sabor a la leche ahumada es la piridoxina, que se forma porque el azúcar, en este caso la lactosa, se unió al aminoácido lisina y esos dos formaron ese compuesto. Por eso se dice que en las reacciones de Maillard los alimentos pierden capacidad nutricional porque los aminoácidos, en especial los aminoácidos esenciales, no están disponibles en el momento del consumo. Entonces tenemos que, partiendo de que el arequipe es un producto que tiene unos ingredientes nutritivos como es la leche y un energético como es el azúcar, finalmente termina siendo un energético, ¿cierto? Debido a dicha reacción de Maillard. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, a diferencia de la natilla, el arequipe, se los voy a mostrar, fíjense, para que se chupen los dedos, como el arequipe es viscosito, pero no tan duro como es una natilla. Pero aquí esa viscosidad entonces se la da el hecho que la leche con el azúcar, al momento de ir calentando, van perdiendo moléculas de agua, se van deshidratando. Como se concentra, entonces se dice que este producto tiene una alta concentración de azúcares y se expresan en grados Bris, al igual que se hace en las mermeladas, que se hace en la salsa de tomate y en las frutas, por ejemplo, cuando se quisiera elaborar un vino, o sea, se habla de grados Bris. Resulta que el arequipe, si ustedes alcanzan a notar, tiene como una agüita por encima, efecto de la sinéresis. Fíjense que en este caso nosotros no tenemos almidón, sino que tenemos leche y azúcar y por lo tanto va desprendiéndose un agua que está ahí y que es indicativo del producto de envejecimiento, ¿cierto? Entonces, ese delicioso arequipe
ese delicioso arequipe va a tener ese fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un dedo, yo lo llamaría el dedo arequipero, porque en algunos casos, ¿qué hacemos? Metemos el dedo y nos saboreamos ese arequipe y resulta que con ese dedo que está contaminado vamos a generar unos fenómenos de descomposición y de sinéresis en el arequipe. Ya con esta parte creo que doy por terminada como esta sesión de la exposición y pues a todos muchas gracias por escucharme y una feliz Navidad. Ya entonces damos paso como a las preguntas. Bueno, profe, entonces, estas son las preguntas. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre usar leudantes como el polvo para hornear y usar bicarbonato de sodio? Bueno, hay algo. El fenómeno es igual. Lo que pasa es que el bicarbonato de sodio hace que el fenómeno se presente en muy corto tiempo, o sea que no me garantiza que el producto vaya a crecer de la misma manera que tiene el efecto de el leudante. ¿Sí? Eso es como la diferencia. Ok. Bueno, profe, alguna vez quise hacer buñuelos para mis hijos, resulta que se estalló un buñuelo y me quemó la mano. No sabía, pero esto pasa por no haber molido bien el queso. ¿Cuáles son las razones por las cuales un buñuelo puede estallar? Las razones, ahí como yo explicaba, es en especial el cuidado que hay que tener, que esa es la técnica, o sea, la ciencia en el buñuelo es hacer bien la mezcla, las proporciones y el cuidado en la fritura. La temperatura del aceite es súper importante y ahí esa es la ciencia, empezar a determinar en casa es como ensayo, prueba de error y empezar a mirar cuando está, si el buñuelo, yo le cuento menos de 10 segundos y sube, el aceite está muy caliente. Si le cuento más de 10 segundos, entonces el aceite, perdón, el Está muy feo. aceite está muy frío, todavía no ha alcanzado esa temperatura. Fíjense que es un tiempo. ¿Cómo cuento yo de segundos? Si no tengo un reloj, si no tengo un temporizador, empiezo de 1001 a 1010. Ese que yo digo 1001, 1002, eso se demora un segundo. ¿Sí? O No. sea que yo cuento 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, son 10 segundos. Son técnicas sin reloj. Sí, profe, muy bien, profe. Bueno, ¿cuál es la razón por la que el buñuelo queda crudo por dentro? Yo creo que está asociado mucho a lo que la pregunta anterior y es la temperatura del aceite muy caliente. Entonces se forma la costrica rápidamente, más por dentro la masa aún está cruda. ¿Y qué me dice a mí? Que el leudante, ese polvo de hornear, aún no ha salido, por lo tanto, también estoy perdiendo volumen en el crecimiento del buñuelo. Okay. Bueno, ¿cuál tipo de aceite es más recomendable en la fritura del buñuelo y cuál es el efecto que tendría un aceite regular? Hablar de aceites, pues ya sería, mirar, de las calidades, lo que les decía ahora, del punto de humo. ¿Qué es el punto de humo? Es la temperatura que alcanza un aceite y que empieza a tener la primera descomposición. Entonces, entre más alta sea la temperatura en la cual se empieza a descomponer, entonces es mucho mejor para la fritura, ¿sí? Porque nos da un rango más largo en donde yo pueda calentarlo a una temperatura
que me permita fritar sin que el aceite se queme. Estos aceites puede ser el aceite de girasol, que está asociado es con los dobles enlaces que tengan los aceites. Entonces, de girasol, el aceite de algodón, el aceite de maíz, esos serían los aceites buenos para la fritura. Y a veces se hacen mezclas y nos damos cuenta es a nivel del laboratorio que se le mide el punto de humo con el termómetro y se disminuye. Por ejemplo, de tener aceites de 215, 220 grados centígrados de punto de humo, llegar a 200, a 150, 180. O sea que sí se disminuye cuando hay mezclas de aceites de bajo número de dobles enlaces con otros de alto número de dobles enlaces. Ok, profe. Bueno, ¿cuál es la receta exacta para hacer unos buñuelos deliciosos, exitosos y que queden esponjosos, profe? Van a montar Ahí, por aquí un emprendimiento. aquí en un emprendimiento, yo creo que en las casas siempre hay alguien especializado en hacer buñuelos, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? Que si esa persona no está, no le hacemos el seguimiento, se nos acabó la receta del buñuelo, ¿cierto? Depende también de las materias primas. Las buenas materias primas dan, o los buenos ingredientes dan productos buenos. A veces, por ejemplo, los quesos, el queso costeño, que mejora las condiciones de textura, de formación de la costra, de la miga, pero fíjense que el buñuelo costeño es muy salado y si se dieron cuenta, en ningún momento nosotros hablamos de adicionarle sal, porque si se utiliza el queso costeño, da ya o aporta la sal necesaria para la mezcla. En este orden de ideas, pues es el ensayo y error casi que decir que la receta mágica para hacer buñuelos, cada uno va tomando como la experticia para poder hacerlos. Bueno, profe, ¿cuál es la temperatura óptima para la fritura de los buñuelos? La temperatura óptima, si tuviéramos como un termómetro en la casa, más o menos alrededor de unos 120 a 150 grados centígrados. ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a tener como desde la composición de la mezcla. El agua ebulle, o sea, pasa del estado líquido a gaseoso aproximadamente a 100 grados, ¿cierto? Fíjense que les comenté que la fritura es un proceso de deshidratación, o sea, que debe estar por encima de los 100 grados el aceite para garantizar que la masa que yo eché allá las bolitas vayan perdiendo agua y puedan empezar a flotar. Entonces, es pues bueno mirar que la prueba, como decía yo, la masita de prueba, los tiempos, o sea, vuelve y cuenta los tiempos. Muy rápido sube, está muy caliente. Se demoró mucho más, está fría. O sea que ahí voy haciendo como el equilibrio. En los buñuelos que están flotando y están dando vueltas, les voy a bajar temperatura al aceite, adicionándole o sea, echándole unos nuevos y así voy regulando temperatura porque en la casa es muy difícil tener un equipo donde controle temperatura de fritura. Bien, profe, bueno, ¿cuál tipo de leche? Ah, bueno, esta que yo creo que muchos la tenemos. ¿Por qué los buñuelos empiezan a rotar cuando uno los pone a freír? Ya dentro de la charla lo dije, pero Ujú. lo vuelvo a explicar con el mayor de los gustos. Resulta que ahí se mezclan procesos físicos con procesos químicos. La masa que va perdiendo agua y CO2, entonces se hace menos pesada.
va quedando para efecto de la rotación en la superficie donde se da un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas externas, ¿cierto? Las del aire y las que están dentro del aceite. Resulta que la costra, si notamos, tenemos el buñuelo acá que está fuera de la masita, esta parte de abajo es la que empieza a recibir y a formar primero la costra por efectos de reacción de Maillard, o sea que se va a hacer menos densa. ¿Qué hace? Hace el giro sobre su propio eje y es muy lindo ese fenómeno, o sea, sí, hace como un espaciecito y da la vueltecita. Eso es lo que ocurre, la razón por la cual los buñuelos giran o dan vuelta. Ok. Bueno, se puede realizar natilla con cualquier tipo de leche y buñuelos con otro tipo de harina. Listo. En el caso de la natilla, sí, leche entera, semidescremada o descremada, algunas recetas, aunque la leche sea entera, se llevan dentro de la preparación, recomiendan adicionarle mantequilla o margarina. Y esto con el fin de que no se pegue el producto y mejora la textura. Este es en el caso de la natilla. En el caso de los buñuelos, en el caso de los buñuelos o de los buñuelos sin la natilla, la harina o el almidón que se utiliza es el de yuca o el de maíz. ¿Por qué razón? Porque la harina, si fuera harina de trigo, la harina de trigo fuera de tener amilosa y amilopectina, tiene unos componentes que son la gliadina y la glutenina, que son proteínas. Y cuando se adiciona agua, son las que forman la proteína llamada gluten, ¿cierto? O sea que si yo hago una natilla con una harina de trigo o una harina de, en este caso de trigo, me va a dar una mezcla muy viscosa y elástica, que es lo que nosotros hacemos o aprovechamos en el caso de hacer las hojuelas con harina de trigo en vez de almidón de yuca o almidón de maíz. Espero que haya quedado resuelta satisfactoriamente esta pregunta. Profe, qué pena. Yo creo que también en esa 10, cuando, pues no sé si estoy malinterpretando la pregunta del tipo de leche, no sé si también hacían referencia a leche de almendras o leche de coco. No, se podría. Lo que pasa, recuerden, pues en este momento nos dicen que esas no son leches, son bebidas que son extraídas de la almendra, de la soya, del coco, y ellas no tienen, ya habría que mirar y estudiar muy bien la composición, si nos permiten, junto con la adición de azúcar y la proteína que tuvieran, llegar a tener la propiedad de formar la reacción de Maillard, adicionándola en el momento de hacerla, ¿cierto? Ya, por ejemplo, si son estas bebidas, vamos a hacerle entonces, en vez de la leche, pues adicionarle estas bebidas y mirar que eso va a cambiar y a modificar todo lo que son las propiedades sensoriales del producto. Listo. Profe, por acá que me había saltado una. ¿Cuál es el fenómeno químico que hace la reticulación para formar el gel que reacciona con qué? Mire qué es lo que pasa. El gel se forma es porque el agua ha entrado dentro de los gránulos de almidón y se retiene, o sea, la amilosa y la amilopectina aprietan hacia el agua. Entonces, fíjense que ahí tenemos una interacción puentes de hidrógeno, más ahí sigue estando el almidón. O sea, el almidón no ha cambiado, sigue siendo amilosa y amilopectina. Lo que pasa es que retuvieron agua por efectos de la fuerza que le dio el calentamiento al agua y se introdujeron dentro de las moléculas, ¿cierto? Entonces, esto lo que
lo que nos indica que no únicamente en los geles de almidón son los que se forman, tenemos geles de proteína. Ejemplo, la gelatina. La gelatina es un gel de proteína y también se presenta este fenómeno. Yo disuelvo la gelatina en agua caliente, la dejo enfriar y se endurece. O sea que este es un proceso que va a sufrir retrogradación y sinéresis también. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, bueno, acá hay unas felicitaciones. Profesora, muchas gracias. Estuvo buena la charla. Conocí algunos términos químicos y me voy a atrever a hacer el arequipe. ¿Cuál recomendación me da para que me quede bueno si es en casa y qué cantidad de leche, azúcar y bicarbonato deberé usar? La natilla, los buñuelos y el arequipe depende de la familia. Sí, si yo pregunto en una familia, o sea, ya eso sería como tener una receta estandarizada, que es diferente a la receta que yo pueda tener en casa, donde me van a decir, no utilice bicarbonato, solo azúcar y leche, ¿cierto? Y en algunos casos, entonces la proporción, eso sí es. Algunos dicen por cada 2 litros de leche, 1 libra de azúcar, a otros dicen a 1 litro de leche quitarle una parte de la libra, o sea que quedan como unos 700 o 600 gramos de azúcar. De ahí es muy difícil como decirle porque son recetas familiares. Sí, pero sí hay ya recetas estandarizadas que se pueden entrar a mirar. Y lo que yo les hablaba del bicarbonato, el bicarbonato, dependiendo de la etapa del proceso de cocción que se adicione, dará una intensidad de color más claro o más oscuro. Por eso vamos a los supermercados y donde se encuentran los arequipes, encontramos desde lo más claro a los más oscuros y todos leemos los ingredientes y tienen lo mismo. Okay. Bueno, al adicionar bicarbonato al arequipe, favorece un pH básico. ¿Esto ayuda a la reacción de Maillard? Sí. Recuerdan que las condiciones de Maillard es temperatura, pH, ligeramente alcalino, azúcar reductor y proteína. Entonces, y la temperatura. Entonces, dijimos o había dicho que el bicarbonato se adicionaba para aumentar el pH porque por el calentamiento el pH de la leche había bajado. Por lo tanto, eso fue lo que hicieron, como neutralizar ese pH, pero se dieron cuenta que favorecía la reacción de Maillard. Sí. Ok, bueno. Siempre nos han hablado de la natilla de maíz y la más usada en la actualidad es la de maicena, ¿cierto? La de cajita que uno dice. ¿Qué particularidades tienen estas dos? ¿Qué particularidades es? Que Ay, cuando yo hablo no. de natilla de maíz es porque estoy utilizando harina de maíz, o sea, el grano entero molido y se extrae el almidón, ¿cierto? Cuando yo estoy utilizando la de caja preparada, que el nombre comercial pues es maicena, es porque es almidón, es una fécula, es del almidón hacer una extracción de ello y propiamente se está diciendo que es únicamente almidón que viene del maíz, ¿sí? Profe, no sé, pues yo creo que esta 14 la leo, pero yo creo que ya usted la respondió. ¿Se puede hacer arequipe solo con leche o es necesario agregar azúcar? Pues si quiere responderla, pero yo diría por deducción que sí necesitamos azúcar. Se O necesita algo azúcar para endulzarla, pues. porque se necesitan aumentar los sólidos solubles, o sea, los grados Bris. Y ya con la acidez de la leche calentada y adicionándole la leche, se produce una inversión de la sacarosa y en este orden de ideas también se favorece la reacción de Maillard. Bueno, podemos adicionar otro tipo de especies a la natilla teniendo en cuenta que lo típico es la canela y los clavos. Algunos la bautizan y ya sabemos qué es bautizar en nuestro medio en Antioquia.
trago de aguardiente, un trago de ron, y eso sí, que la abuelita o la mamá no se vaya a dar cuenta que le echaron media de guaro, ¿sí? Y entonces la llaman natilla borracha. Esto, ¿qué le da? Pues el aguardiente tiene, es anisado y el anís es una especia que le da unas características y ya hay que entrar a mirar la interacción que hay entre el almidón, el agua y el alcohol, ¿cierto? Que están compitiendo ahí por el agua, ¿sí? Profe, ¿cuál es más o menos el tiempo máximo que se debería almacenar la natilla, los buñuelos y el arequipe? Gracias por sus consejos y su tiempo. Pues esto depende de la temperatura ambiente, del ambiente donde se guarde. Por ejemplo, si yo tengo una natilla en clima caliente y la dejo de un día para otro, es probable que el proceso se me acelere mucho más porque la temperatura hace que se me deshidrate y que ese proceso de retrogradación se acelere. Si yo la guardo en la nevera, en refrigeración, entonces por ahí en 2, 3 días, o sea que es un producto perecedero. Y si yo la congelo, resulta que ese gel se me va a dañar. ¿Por qué razón? Porque al descongelarse, el agua que estaba retenida en las moléculas de amilosa y amilopectina fue la que se congeló. Entonces me va a dañar la estructura del gel. ¿Sí? Eso sería y a temperatura en climas fríos, pues me dura mucho más tiempo a temperatura ambiente. Eso sí, que retarda los procesos de lo que es la retrogradación y la sinéresis. Sí, profe. Bueno, ¿qué hace que el buñuelo para la venta dure tan poco? Me imagino que comparado con el que se hace en casa. ¿Qué hace? Pues las mezclas que venden son las preparaciones. De pronto son lo que es las prácticas higiénicas y las buenas prácticas de manufactura que inciden en que el producto pueda ser mucho más perecedero y que se nos dañe. Pero generalmente lo que ocurre es que se nos endurece de un día para otro, sea el buñuelo callejero o sea el buñuelo en la casa, nos va a amanecer más duro. ¿Sí? Y ya que tenga las texturas, son modificaciones que hacen en la mezcla para que permanezcan blanditos de un día para otro, ¿sí? En esa mezcla. Ok, profe, qué pena, ahí pues opino un poco, sino que es que pues uno de mis tíos pues tiene un negocio, una panadería y hace buñuelos, es porque a veces también se le echa conservante, ¿cierto? Generalmente muchos de los productos que trabajan con leches o quesos pues son, digamos, altamente probables de que se dañen, entonces se venden unos conservantes que también pues podría hacerse, por eso me imagino, como para complementar por la cultura, pues, por lo Durar que a sé. nivel industrial, ¿cierto? Esas Sí, formulaciones a niveles ya tienen que industriales. echarle porque las Ujú, pérdidas pues pueden ser muy altas. sí. Bueno, profe, ¿por qué algunos buñuelos conservan su textura al enfriarse y otros se endurecen? O yo también he visto que como que se arrugan. Se arrugan. Una es, si yo almaceno el buñuelo caliente, ¿cierto? No lo dejo enfriar y lo meto uno sobre otro, la presión, se van perdiendo la forma porque existe como que esta forma redondita, entonces va haciendo que se hunda el buñuelito y mire que donde le hice presión ya generó como digamos, se deformó. Sí, pero como esa presión es constante, ya eso entraría a otros términos de las propiedades de los alimentos que estudia la deformación y la viscosidad, que es la reología, ¿cierto? Y eso ya con la textura, con la viscosidad, entonces aquí tenemos ese fenómeno. ¿Qué se recomienda? Que el buñuelo se deje reposar y luego pues, se deje reposar a temperatura ambiente
que sean pocas unidades las que se metan en un recipiente y que luego se pueda almacenar y tapar. Ok, profe, bueno, yo sé que ya esto no hace parte de la charla, pero me ha causado siempre mucha curiosidad y nadie me ha sabido responder esta pregunta. ¿Por qué cuando hago hojuelas no me quedan ligeras, siempre quedan súper pesadas y gruesas? Espero que pueda responder a mi pregunta. Mil gracias. Bueno, vean, hablaba de que para la hojuela el ingrediente es harina, agua, ¿cierto? Harina, agua y huevo. Necesito es fuerza para poder hacer muy bien la extensión, o sea, mezclarlas, amasarlas y dejarlas reposar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque al estirarlas, el gluten que se formó al adicionarle el agua me permitió que la masa se pudiera estirar, o sea, que tuviera una propiedad como un resorte, ser viscoelástica, que yo la suelto y se me vuelve a juntar. Mire que yo corto la hojuela y al cortarla para fritarla la tengo que volver a armar, no me queda en la formita, ¿cierto? Vuelvo y la estiro. Entonces, esto tiene que ver con el grosor en el momento de amasar que yo le dé a la hojuela para la fritura. Y ahí mire que la hojuela para el aceite tiene que estar muy caliente porque como es un área muy plana, muy delgada, rápidamente se me infla, o sea, me gana aire y me queda doradita, o sea, me queda crocante, que esa crocancia la voy a sentir en boca. Y por eso al otro día la hojuela no está crocante algunas veces, sino que está ya, que yo digo que está blandita. Sí, porque me ha ganado humedad. Ok, profe. Bueno, esta pregunta yo creo que también usted la respondió, pero igual la leo por si va a complementar algo. ¿Por qué la natilla cuando es guardada en la nevera se pone dura en los bordes y por encima, pero babosa y húmeda por debajo? Esto todo es la evidencia del fenómeno de retrogradación, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que como la parte superficial y los bordes son los que están expuestos al aire, entonces pues se deshidratan y se endurecen y forman esta costra. La parte de abajo no. Acá es donde más se evidencia el proceso de retrogradación del gel. Ok. Bueno, ¿tiene algún beneficio usar polvo de hornear en la mezcla para los buñuelos? Claro, es el responsable de que el buñuelo crezca y quede así esponjoso y se forme la miga. Ok, profe. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. No, profe, pues yo creo que por hoy hemos terminado pues esta charla de Enseño porque quiero. Pienso que nos dejó antojados estas delicias navideñas para que compartamos pues ahorita en familia en esta época con nuestros seres queridos. Nuevamente pues agradecerle, profe, por compartir todo este conocimiento con nosotros. Eh, Queda invitada pues para cuando quiera volver a participar. También agradecer a las personas que nos han acompañado, no solamente hoy, sino pues durante estas 10 charlas que hemos tenido. Quedamos ya para el próximo año, no hay encuentro en enero, estaremos enviándole la información si tenemos encuentro en febrero o en marzo, ¿cierto? Si nuestro primer encuentro pues del 2020 será en febrero o en marzo. Vamos a, pues, como les decía al principio de esta charla, darles los agradecimientos porque este sueño que teníamos desde Udarroba, que era que muchas personas nos uniéramos para compartir lo que sabíamos, que en 1 o 2 horas pudiéramos compartir, pienso que ha dado sus frutos, mucha gente ha aprendido de lo que nos han compartido, muchas preguntas, incluso quedan unas redes después de que se termina la charla, donde pues es muy probable, profe, que a usted la
la contacten para hacerle más preguntas o para montar un negocio de buñuelos y natilla. Hacemos un emprendimiento. Entonces pienso que esto la verdad nos tiene muy contentos desde UDI Educación Virtual, y el otro año pues vendrán otras cosas nuevas y esperamos, como les decía, para nosotros es muy gratificante tener una lista de 70 personas en espera, esperando que les demos el espacio en Enseño Porque Quiero. Entonces tenemos que dinamizar eso. Y también tenemos un objetivo, y es que eso no solamente se quede en esta charla, sino que tengamos un espacio donde, dependiendo de los temas que ustedes tengan de interés, podamos crear comunidad, ¿sí? O sea, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con las propiedades químicas de los alimentos. Entonces, pues nuestro objetivo de Arroba es que tengan ese espacio para que allí puedan discutir, relacionarse, compartir cosas, y que salgan cosas de comunidad, ¿cierto? De esa apropiación social de ese conocimiento, y que se vea reflejado en cosas buenas para la sociedad en la que vivimos, ¿listo? Entonces, no, muchas gracias, y no sé, pues si la profe ya darle pues todos los agradecimientos, y a todo el equipo pues de UDI Arroba que nos acompañó, a Marisol Salazar, a Richard Rodríguez, a Diana del equipo también de soporte y demás. Bueno, profe, entonces si no es más, muchas gracias. Luego les estaremos enviando entonces la presentación, el video de hoy, y la invitación para el próximo Enseño Porque Quiero.